Buenas noches a todas y todos. Nosotros somos estudiantes de psicología del quinto semestre de la Universidad UNAD. Estamos viendo el curso Psicología Social Grupo 358. En el día de hoy vamos a hacer un panel sobre la evolución histórica de la psicología en Europa, Norteamérica y América Latina. Los participantes que vamos a realizar este panel son María González Fonseca, Angélica Jiménez, Alejandra Manjarres Mera, Maribel Muñoz Muñoz y quien les habla, Olga Lucía Fuentes. El orden de los participantes es el mismo que le acabo de mencionar. Entonces, en ese orden de idea, le vamos a dar la palabra a la señorita María González Fonseca. Bueno, cordial saludo. Pues respecto a la lectura, yo tengo para compartirles que la lectura presenta inicialmente un panorama de la situación ideológica que rodeó la psicología social en sus inicios. En la antigüedad la psicología estaba asociada a la magia, a la filosofía y a la teología. El desarrollo científico empieza a desmentir esas creencias que daba la religión y las visiones del mundo, el sentido común de la mentalidad medieval. Pues estos cambios tuvieron origen en el siglo XIX en Europa y en Estados Unidos, que eran países industrializados, y que pues esto también dio paso a la modernidad, lo que causó el descubrimiento, varios descubrimientos científicos que pues permearon las actividades humanas, las formas de pensar, los valores como la supremacía de la razón, el ideal de la verdad, la cosmovisión, de orden de la naturaleza y la sociedad. Pues asimismo la ciencia adopta una mentalidad moderna desde el pensamiento ilustrado que se caracteriza por la confianza en vincular por medio de la razón la objetividad científica, la moralidad autónoma, la felicidad personal y una unificación de demandas de un sistema social y del sujeto del orden de la felicidad. También en el siglo XXI surgió bajo la herencia de la ilustración, como mencioné, y esta también se caracteriza por la separación de la religión. Se deja un poquito a un lado, lo humano deja de ser sagrado, allí nos menciona esto. Bueno, la realidad, en otro orden, comienza un orden universal que fundamenta la moral de la época, el interés progresivo por el conocimiento y el comportamiento humano. En los primeros pasos de la psicología están enmarcados en dos teorías. La primera es la física newtoniana, que indica cómo la naturaleza funciona en un sistema mecánico mecanicista, y la otra es la teoría de la evolución de Darwin, donde el que más sobrevive es el más fuerte. Estas ideas hacen parte de la concepción del paradigma de la época, que busca las leyes que rigen el comportamiento humano. El ser humano no escapa de ese orden supremo que rigen las demás cuestiones de la naturaleza. Igualmente, las primeras investigaciones en psicología defendían una concepción única del individuo donde se busca un orden. Al estar en auge el modelo del ser humano mecanicista y racional. También funciona una economía, las ciencias duras se debían aplicar en el mismo modelo de conocimiento de las ciencias humanas, específicamente en la psicología. Por otra parte, la ideología protestante dentro de un ambiente científico y social hace énfasis en lo individual, a través de un comportamiento adecuado, obedecer las leyes divinas y esforzarse por alcanzar la salvación. Esta pues individualización, perdón, de la sociedad genera problemáticas en varios niveles. Entonces, pues la lectura también hace referencia a que se nos presentan dos modelos explicativos de la conducta humana. Por un lado está el psicoanálisis y por el otro lado tenemos el conductivismo. Pues ya para finalizar, quiero citar lo que dice Álvaro en el año 1995. Él señala que el problema básico reside en reconocer las ciencias sociales que tratan el comportamiento humano y que éste no está sujeto a las regularidades del mundo físico, sino que se encuentra inmerso en un devenir histórico y cultural de la sociedad. Ese sería lo que tendría para compartir con respecto a la primera lectura. Angélica, perdón María, muy buena tu intervención, pero ¿hay algo que no te haya gustado de la lectura? Mira, de pronto, como tal que no me haya gustado, de pronto no, pero sí hay unos aspectos que quiero como resaltar que me llamaron mucho la atención, y el primero pues está
los obstáculos que presentan para las ciencias sociales y la psicología social. La lectura pues nos menciona inicialmente que el primero está caracterizado por una visión homogénea de la sociedad. El segundo es un cuestionamiento de orden social, el otro es una americanización de la psicología, que pues son obstáculos que nos alcanzan hasta el día de hoy. Y este último, el de la americanización de la psicología, también tiene que ver con una visión de la realidad de una construcción histórica, un enfoque conflictivo de orden social y el papel político de la psicología social. Igualmente, pues también el tema de la perdón, individualización, que habla de un ser como individual, que pues que es un proceso que permite sí la identidad y cómo representarnos como individuos únicos, pero que pues nos afecta negativamente como sociedad porque nos lleva a un aislamiento, a, al manejo de los conflictos, pues porque la persona priorizaría en exceso sus necesidades individuales, la falta de cohesión, la solidaridad y pues un equilibrio saludable. De pronto esto es lo que resalto y que me llamó de la atención, de pronto aspectos como negativos que encontré. Ok, María, muchísimas gracias. Gracias por tu intervención. Bueno, seguimos con Angélica. Angélica no, nos va a hablar sobre el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. Sigue, por favor, Angélica. Bueno, buenas noches. Buenas noches. La lectura que yo escogí para este panel de discusión es el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. Entonces, esta lectura del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana es una investigación que realizó el Colegio Colombiano de Psicólogos. Este tipo de estudio fue de carácter cualitativo. ¿Por qué fue de carácter cualitativo? Porque para ellos poder interpretar los datos de esta lectura utilizaron dos herramientas metodológicas. Estas herramientas fueron la autobiografía y el grupo focal. Los responsables de esta investigación son todos profesionales en la psicología social. Y aquí quiero hacer un paréntesis para recordarles un poco acerca del concepto general que se tiene sobre la psicología social, y es que la psicología social es la encargada de estudiar el comportamiento humano en sociedad. Entonces, la propuesta metodológica de esta investigación realizada parte de una perspectiva principal fenomenológica, y este énfasis está en la experiencia realizada a través de la participación y la intencionalidad del sujeto, también de la conciencia, de la vivencia y la formación de elementos de construcción de la subjetividad del psicólogo social como científico y agente de la realidad, en el cual el psicólogo ejerce su saber y construye referentes con los cuales construir teorías desde la práctica y al mismo tiempo definir un perfil para él mismo. Entonces, como estudio cualitativo, el trabajo se desarrolló desde la opción de escribir e interpretar aportes y narraciones de los psicólogos sociales que se entrevistaron individualmente mediante autobiografías y abordados de su participación en grupos de discusión, como el que estamos haciendo actualmente nosotros. Entonces, de esta manera, la definición del psicólogo social parte principalmente de una idea. Y esta idea es que se conecta con las realidades sociales, no solo a nivel afectivo, sino también a nivel emocional, para así generar alternativas innovatorias en la acción social y en el contexto de la realidad social colombiana. Para poder comprender este conocimiento de la vida social, se hace necesario partir del saber científico, de bases científicas. Entonces, ustedes se preguntarán, Angélica, ¿pero qué es la psicología social? Entonces, la psicología social es la encargada de responder a los cambios históricos que se presentan en nuestro contexto social. Los profesionales en esta rama deben resolver inmediatamente las problemáticas de la sociedad contemporánea que ellos requieren y construirse con base en estos para abordar problemáticas identificadas. Se hace necesario mirar diferentes paradigmas, desde lo político y lo económico hasta las instituciones que conforman dicho contexto social que estén estudiando. Concluyendo lo anterior, la investigación acerca del papel del psicólogo social en la realidad contemporánea en Colombia
se centró en brindarnos los conocimientos desde la experiencia y la investigación de los profesionales de la salud en esta rama acerca del papel principal y la importancia de la psicología social, sus aportes en nuestra sociedad colombiana. También el papel que juega el investigador interventor del psicólogo social en Colombia, como actor dentro de las problemáticas, coyunturas sociales y políticas que vive actualmente el país. En tanto, preguntas acerca del profesional como sujeto político, social y agente dentro de la realidad histórica. Eso sería todo. Angélica, muchas gracias por tu intervención. Quiero hacerte una pregunta. ¿A qué conclusión llega el autor sobre este tema? Bueno, de acuerdo a la realidad social de las problemáticas colombianas que vimos nosotros, de la lectura que les acabo de indicar, el autor llega a la conclusión que gracias a la experiencia de todos los psicólogos que aportaron a este estudio, que fueron más de 7 psicólogos, de profesionales en psicología, el autor llegó a la conclusión de que la psicología social en Colombia debe responder a las problemáticas de la realidad contemporánea, estudiando sus diferentes causas a nivel económico, a nivel político, en el contexto social. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por tu intervención. Y seguimos con Aleja. Aleja está que se habla, por favor, sigue con tu intervención si eres tan amable. Claro que sí, muchísimas gracias. Muy buenas noches para los presentes. Pues yo voy a complementar lo que mi compañera Angélica dijo, ya que nosotras dos compartimos la misma lectura. Y en ese caso, yo les voy a hablar más sobre la causística que comenta la lectura. Aquí nos dan los diferentes ejemplos de las universidades que participaron, de la cual me sentí muy honrada en el hecho de que la UNAD también fue partícipe en toda la parte de la psicología social y en todo lo que pudo desempeñarse y donde dio como ejemplo todas las causas, toda la realidad social, que es en donde nosotros como psicólogos, en cuanto al enfoque social, pues nos estamos remitiendo. Algo que resalto es que el psicólogo social frente a la realidad contemporánea en Colombia, ellos se basaron toda la parte en cuanto académico y como social, que nos permitieron constituir los saberes teóricos y lo permitió aplicar en el campo profesional. Algo que también puedo resaltar es que el sentido del objetivo de la lectura fue la investigación en donde se permitió observar el acercamiento de la construcción de los saberes elaborados como teorías cotidianas o teorías científicas dentro del ejercicio y la práctica del psicólogo social. En ese caso se resalta claramente, como mi compañera Angélica lo decía, la realidad social y la referente unión entre la parte de la salud con lo que se está viviendo actualmente. Algo que también podría resaltar y identificar es que los enfoques tradicionales de la psicología, donde nos hemos basado para poder llegar hasta en la actualidad, ya digamos que ya sobrepasamos ese entendimiento y ya empezamos a generar más prácticas, a generar la evolución como psicólogos que nos permiten tener una amplitud en cuanto a mayores teorías, poder tener esa relación tanto de médico, de la parte de la salud, del psicólogo con la realidad, con el paciente y tener ese vínculo afectivo que en muchos casos en la historia no era más como el experimento, ver cómo lo trataban, pero hoy y actualmente, y sobre todo en Colombia, que somos un país en donde la parte afectiva es súper alta, hemos llegado a tener ese rompimiento y poder tener esa unión con los pacientes para poder evolucionar en cuanto a la psicología social. Muy bien, muchas gracias. Quiero hacerte una pregunta. ¿Has tenido alguna experiencia social en donde relacionas el tema de lo que habla el autor? Sí, Olguilú. Imagínate que, bueno, les comento, es una experiencia muy bonita, ya que pude experimentar lo que es un psicólogo social. Yo fui voluntaria en un comedor social y ahí pude experimentar esa relación afectiva, en donde pude también de una manera u otra tener la investigación social como actor y como partícipe y me permitió conectar con la realidad social,
ver cuáles eran las falencias de los alumnos, ver y cómo poder unirnos para poder avanzar, ya que pues era de escasos recursos, y de esa manera poner esa conectividad de la realidad social con nosotros como psicólogos para poder empezar esa evolución, esa amplitud, digamos, ejemplificar el proceso de la reflexibilidad que lo refería Ibáñez y poder tener esa relación que se necesita para poder avanzar en nuestro campo como psicólogos. Ok, muchísimas gracias, Aleja. Bueno, seguimos con Maribel. Maribel, continúa, por favor, si eres tan amable. Hola, buenas noches para todos. Bueno, dependiendo de la lectura que realicé con Martín Barón de 1987, la psicología social estudia el comportamiento del ser humano, como hablaban todas mis compañeras. El tema que él refiere es que el ser humano vive diferentes etapas, situaciones y se relacionan de diferentes maneras. Todos los seres humanos tenemos diferentes pasados. En algunos casos, pues el ser humano vive violencia, agresiones, dificultades económicas o alimenticias. Por lo tanto, nosotros, al pasar el tiempo, cada ser humano va relacionando lo que vivió con el entorno al que se encuentra expuesto. Entonces, nosotros como psicólogos debemos interactuar con ese ser humano para analizar y evaluar la situación por la que estuvo pasando. Si nosotros observamos y analizamos a cada ser humano, sabemos que todo ser humano ha tenido que pasar diferentes situaciones, situaciones que pone en riesgo no solo la vida de ese ser humano, sino la vida del entorno al que se encuentra rodeado. Cuando nosotros tenemos diferentes emociones, como negativas, emociones tristes, nosotros lo relacionamos con otras personas, afectando no solo a nosotros mismos, sino a los demás. Por lo tanto, el psicólogo social es el que debe analizar y debe evaluar y observar a la persona qué pudo haber vivido o qué está pasando para así analizar y dar un pie para dar solución a lo que está pasando. Entonces, como recalca Martín Barón, todos los seres humanos expresamos lo que vivimos. Si nosotros tenemos alguna dificultad en el pasado o vivimos algo que está afectando nuestras emociones y pensamientos, pues va a generar que nosotros pues reflejemos todo presentemente, sea pasado o sea lo que estamos viviendo ahorita. Todo ser humano no recalca, no guarda lo que tiene, nosotros generalmente lo expresamos. Entonces el psicólogo social deberá interactuar y estar con esa persona vinculando afectivamente lo que está viviendo. Eso voy a entender por la lectura que realicé de Martín Barón. Maribel, muchísimas gracias. Una pregunta reflexiva. ¿Cuál es el papel del psicólogo social? El papel del psicólogo social es analizar, observar al grupo al que se encuentra expuesto el ser humano para identificar qué problemas puede estar presentando y así dar una mejor calidad de vida. Bueno, muchísimas gracias. Excelente intervención. Bueno, para sintetizar ya toda esta magnífica información que nuestras compañeras nos han brindado, nos han compartido, bueno, hablando de la primera reflexión sobre que nos habló nuestra compañera María, digamos que la psicología y la psicología social son ciencias modernas en experimentación, ¿verdad? Significa que estamos aprendiendo, pero que también podemos desaprender en cualquier momento. Lo que ayer fue verdad, hoy tal vez no lo sea. Y nosotros como psicólogos tenemos que estar abiertos a eso. Como dijo el autor, no hay verdades absolutas, hay verdades históricas, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros siempre estemos abiertos, ¿sí?, al conocimiento, a impartir conocimiento del que recibimos para también compartirlo con la comunidad, ¿verdad? Porque nosotros estamos preparándonos para dar lo mejor, lo que recibimos, que es verdadero, que es real, para que esa comunidad que nos espera también reciba un conocimiento que sea real y que sea verídico. En cuanto a la lectura que nos acaba de compartir Maribel, la verdad es que nos habla este autor en esa historia que algunos de estos psicólogos fueron apedreados, unos pidieron asilos, ¿sí?
por proteger su vida, y decía la lectura, y muchos callaron su voz por resguardar por unos años más la vida. Y esto me invita un poco a la prudencia. Cuando en psicología social se trabaja en comunidad, es decir, en campo. Nosotros vamos a la casa de esa persona que nos necesita, ¿sí? Quien trabaja en salud pública o ha trabajado en salud pública sabe que el psicólogo social va a la comunidad, va allá donde la problemática social es grandísima, es altísima. Cualquier tema social uno encuentra ya, que a veces la información que llevamos a veces es muy poquito, mínima, para todas las necesidades que tiene la persona o que tiene esa casa o que tiene esa familia ahí. No solamente necesidad afectiva, necesidad humana, pero hay unas necesidades físicas que esas no las va a llenar el psicólogo, que eso también le corresponde al Estado, y no siempre tenemos que dejar una cosa, ¿verdad? Hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, ¿sí? Porque esto se ve muy marginado en los estratos 0, 1, 2 o 3, ¿sí? Y en cuanto a la reflexión que nos dio Angélica, Angélica, sí señorita, hablaba de la realidad del papel, perdón, de la realidad del papel del psicólogo acá en Colombia. Y es una realidad a veces cruda, cruel. Muchas veces cuando la gente nos comenta sus situaciones, nosotros estamos muy bien, ellos también tienen sus situaciones muy precarias. Hablamos de necesidades básicas, higiénicas, que ni siquiera cuentan con ella, y decía la lectura que hay muchas veces choques entre nosotros y ellos, porque, wow, ¿cómo yo ayudo? Porque no solamente es la palabra, sino uno quiere hacer más por ello, ¿verdad? Pero muchas veces nos quedamos limitados, y es ahí donde yo me pregunto, ¿dónde está el Estado? El Estado también tiene que aportar a esas necesidades materiales, físicas, que el psicólogo no puede cumplir o no tiene alcance a cumplir esa necesidad. Porque sí, yo le puedo dar toda la información, la charla, pero las otras necesidades también hay que suplirlas, porque somos humanos, y esas necesidades, ojalá que todos los colombianos tengamos cubiertas las necesidades básicas. Y aquí todavía en Colombia se habla de mucha desigualdad. Y cuando trabajamos en comunidad, en barrios marginados, en barrios con mucho conflicto social, ahí nos damos cuenta que gracias a Dios nosotros estamos bien, que gracias a Dios tenemos las 3 comidas, el pan, el alimento, el vestuario, ¿sí? Y sumen todos los temas sociales y conflictivos que tiene esa familia. La situación ya aún es más grande y más precaria. Entonces muchas veces el psicólogo se ve confrontado, ¿verdad? Y muchas veces también puede sentirse herido acá adentro, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo dar más? Ojalá pudiera dar más, si pudiera, ¿verdad? Pero muchas veces estamos limitados con los recursos con los cuales contamos. Así que, niñas, muchísimas gracias por esa intervención. La verdad que ustedes están llenas de conocimiento, están llenas de sabiduría, que el día que nos toque estar trabajando, estar aportando nuestros conocimientos a esas personas que nos están esperando en un momento determinado, lo hagamos con altura, lo hagamos con determinación, con humildad y sobre todo con mucha sabiduría. Muchísimas gracias por participar en este panel. Dios les bendiga. Gracias a todas Muchas gracias a igualmente. todas, que estén bien. Bye bye. Bueno. Gracias.